poeta, escritor, periodista Ángel Antonio Herrera, muy famoso, muy conocedor, un gran sabio de la obra de Umbral, de la lengua, y además que tiene una faceta muy interesante porque es poeta, pero escribe también libros muy curiosos porque participa en programas, como sabéis todos, y entonces esto no es Hollywood, que también nos hace pensar en un congreso que se celebró aquí en el Escorial hace justo en el 79, o sea, ya hace años, sobre la jet set con Paco Umbral. Tiene otro, Alta Suciedad, que también dio que hablar y también, bueno, tuvo consecuencias con muchos enemigos, me imagino, pero tiene una faceta de poeta íntimo. Este es uno de los últimos. Que es una compilación de 3 poemarios con uno que tiene el prólogo de Paco Umbral, que es maravilloso. Y lo que nos va a interesar aún más para nosotros umbralianos es la primera biografía que se dio de Paco Umbral aquí en España, que se publicó en el 91, 92, creo, y 91. Eso. Yo soy así. Nada. Pues nada, y entonces hoy nos va a hablar pues de la metáfora en Umbral, y entonces le dejo la palabra, que seguramente aprendemos muchísimo. Ahora sí, mejor, sobre todo para los que están más atrás. No, porque seguir la palabra sin escucharla es complicado, ¿no? Yo hoy querría, como Umbral es un autor clamorosamente arborescente, en cuanto uno se pone a hablar de algo de Umbral, alguna de sus vertientes o de sus facetas como escritor o como estilista, enseguida se pierde. Digo no él, sino el que está leyendo, ¿no? Se pierde gozosamente. Entonces yo hablé con Benedit centrar un poco, intentar centrarme en la charla o conferencia de esta mañana en Francisco Umbral y la capacidad metafórica. Por eso titulé Francisco Umbral, una discoteca de la metáfora, o la gran discoteca de la metáfora. A mí siempre me gustó mucho una frase del poeta José Hierro que decía: entrar en una página de Umbral es como entrar en una discoteca. Esto es rigurosamente cierto, es decir, para cualquiera que tenga devoción o curiosidad por el misterio del lenguaje, entrar en una página de Umbral es un deslumbramiento, y es un deslumbramiento desde la modernidad, desde la imprevisibilidad de luces o de sucesos o de misterios que puede entrañar una discoteca, y sobre todo porque discoteca, que es un término que seguro que a Umbral le gustaría, por término a contracorriente de lo puramente literario o del canon de lo literario, es una palabra que tiene que ver con la juventud, y la metáfora es, de alguna manera, incluso sin ningún género de dudas, la metáfora es una libertad del estilo o del lenguaje, y también es una juventud del estilo o del lenguaje. Por eso Umbral es una discoteca de la metáfora. En cuanto a la metáfora, yo creo que Francisco Umbral, la primera pasión literaria, la primera y la última pasión literaria de Umbral es la poesía. La molécula y la masa madre y el voltaje de su prosa viene del verso. Cualquiera que le haya leído, y no digamos quien le haya conocido, sabe que uno de sus temas mayores es el verso, es la poesía. Yo, que tuve la suerte de ser amigo de Umbral durante muchos años, siempre recuerdo de una manera especialmente gozosa las conversaciones que tenían que ver sobre poetas.
sobre poetas vivos o no, aunque todo poeta está vivo y todo poeta también está muerto, ¿no? Y realmente aquellas conversaciones eran un exceso brillante de lo que realmente a Umbral le conmovía y lo que a Umbral le motivaba a la hora de escribir, que era el verso, aquellos que acertaban en la síntesis, aquellos escritores, o sea, aquellos poetas que tenían una alta capacidad metafórica. Entre esos autores, algunos nombres irán saliendo aquí esta mañana, pues efectivamente están los autores de la generación del 27, con especial predilección y decantación por Federico García Lorca y por Vicente Aleixandre, a mi juicio. No sé si por este orden, que creo que sí es por este orden. Umbral ha escrito muchos libros que, a pesar de detractores e incluso a pesar de admiradores, creo que son libros que claramente perduran. Uno de ellos es Lorca, poeta maldito, que en su momento fue un libro muy bien acogido por los sectores más o menos ortodoxos de la crítica, o no tanto de la crítica literaria, pero sí de la glosa literaria, porque era un libro atrevidísimo sobre Lorca en su momento. Es un libro que se abre con una cita recurrente en Umbral, una cita de Federico García Lorca. Las citas de poetas en Umbral son recurrentes y hay una, se podría estudiar, que creo que a lo mejor tú ya lo has hecho, o alguna otra persona que tiene tanta cátedra en Umbral y en la obra de Umbral, que es la fidelidad de Umbral a citas de poetas. Ahora yo, en fin, me voy yendo a otro asunto, pero me da lo mismo. Citaré algunos títulos que están realmente, directamente sacados de poemarios o de versos, ¿no? Pero esencialmente lo que Umbral encontraba en los poetas del 27, que era en concreto una de sus conversaciones favoritas, era en fin, la pegada, el pelotazo, el relámpago de la imagen. En Federico García Lorca, por supuesto, ese libro se abre y se cierra con una cita de Lorca que es: y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada, que parece una pose maldita de Umbral tomada de una pose maldita de Federico García Lorca, y a lo mejor es cierta, ¿no? Digo lo del malditismo, lo de la pose no lo veo tanto porque me parece una frase de candente sinceridad, ¿no? Y bueno, hablo de este libro porque a mí y a muchos poetas nos produjo un sentimiento casi extenuante de ganas de escribir. Es, como todos los libros de Umbral, un libro heterodoxo, es decir, un libro imprevisible a la hora de abordar la figura de un poeta como Lorca, poeta mayor, pero sobre todo por el atrevimiento del estudio. Habla de Federico García Lorca, citando a Cocteau, como un poeta de la raza de los acusados, es decir, de los desesperados, de los marginales. Habla de la homosexualidad de Lorca y del gitanismo de Lorca, y podría emparentar en ese sentido, y también lo apunta Umbral en algún momento en el libro, muchos momentos, con Baudelaire, que es otro poeta de Umbral. Un poeta, por cierto, del que Umbral recoge a menudo lo que necesariamente se recogen de los poetas, que es la capacidad de síntesis, que es la metáfora. La metáfora, en fin, todos sabemos lo que es una metáfora. La metáfora es, en fin, es una figura literaria que tiene una detonación de belleza, de sorpresa, y que lo que persigue y a menudo logra es atar dos términos completamente dispares o lejanos. Cuanta más lejanas son las palabras que atan la metáfora, más sorprendente es la metáfora, ¿no? Entonces, evidentemente en Lorca eso se encuentra de una manera masiva e incesante, porque los poetas metafóricos no se acaban nunca, ¿no? Uno puede seguir leyéndoles y siempre es un poeta nuevo. Digo esto de Umbral sobre Lorca porque ese libro creo que es un extraordinario libro que a veces, como otras cosas, pues queda más relegado por el éxito más o menos comercial o más o menos popular, incluso académico, de algunos otros libros de Umbral que van de las ninfas a lo mejor, pues no sé, un estudio sobre Camilo José Cela, que es francamente inferior al texto que Umbral hizo sobre Federico García Lorca. Un texto, por cierto, que yo aconsejo a cualquiera que de algún modo quiera iniciarse en la poesía,
y que realmente contagia el veneno benéfico que es la poesía, ¿no? Bueno, decía Umbral, que para esta cosa de la que yo vengo a hablar esta mañana es definitivo: yo soy yo y mi metáfora. Esto es una frase que encierra Umbral a quien no hay quien encierre. Él insistía en que solo perdura lo que se dice en metáfora. Esto también parece una butad extremada, y yo veo que si uno esto lo arroja sobre los textos de ahora y de antes, suyos y de otros, acaba siendo verdad. Bueno, sigo, nada, no se preocupe. Bueno, en esto también emparenta con Proust, que también Proust decía que solo la metáfora podía dar suerte de eternidad al estilo, ¿no? Bueno, diré algo a propósito de Proust. Yo, en una conversación con Umbral le dije, yo creo que, bueno, en Umbral es vertebral la presencia de Marcel Proust, por muchas cosas, pero esencialmente por la capacidad de dispersión de la prosa, por el afán de minucia que tiene Proust, y que creo que ese énfasis revolucionario de una prosa tan abierta, tan digresiva, en la que se está hablando de una cosa pero se pone a hablar de otra y luego pasa a otra que tiene sentido porque hay un recuerdo, tiene que ver con Umbral, y Umbral reconoce ese magisterio de autor en prosa en Proust. Y en el otro lado está Baudelaire. Y yo sostuve esta conversación una vez con él. Nos pusimos a pensar si realmente Baudelaire y Proust no tenían tanto que ver, y sí tienen bastante que ver. Umbral, como siempre, resolvía todo la conversación en un relámpago de síntesis que era metafórico. Y entonces, después de conversar mucho e irnos a un sitio y otro, pues me dijo, y lo recordaré siempre, oye, pues es verdad, no está tan lejos Proust de Baudelaire, porque Proust, cuando ya lleva 4, 5, 6 o 7 páginas y se cansa de la digresión, lo resuelve todo como Baudelaire, o sea, con una metáfora. Y recordaba él lo de, bueno, que están las de Guermantes, marquesas y tal, y entonces al final descorren las cortinas de una habitación y entonces termina Proust el párrafo, la página, diciendo, fue como si desvendaran una momia egipcia. Esto ya es Baudelaire, ¿no? Esto ya es la síntesis, esto es la metáfora. Bueno, decía también Umbral, esta frase, he ido espigando algunas frases de sus libros, de diversos libros, que la filosofía es una iluminación hacia adentro, pero la metáfora es la oscuridad hacia afuera. Esto es magnífico para cualquier lector, pero es magnífico para los poetas, porque el poeta realmente en lo que se tiene que acentrar, el trabajo del poeta es legislar lo invisible. Y esto es lo que hace Umbral, es decir, legislar lo invisible. Él lo dice de otro modo, claro, con la metáfora es la oscuridad hacia afuera, de eso se trata, efectivamente. Por eso yo veo que, bueno, en fin, cuando Umbral vivía y estaba en plena producción y todo eso, ya ocurría una cosa que sigo viendo ahora. Es decir, que Umbral es muy venerado entre poetas. ¿Por qué se da esto? Pues por su capacidad metafórica y sobre todo porque acudir a las páginas de Umbral, y vuelvo a lo de la discoteca, es como tomarse una vitamina. Tiene riesgo porque Umbral tira enseguida de cualquiera y hace que te parezcas en el estilo, ¿no? Es decir, que su veneno es muy largo, ¿no? Pero es un agente motivador, cuando uno decae a la hora de escribir o se aburre de ser lector, si se recurre a un libro de Umbral, enseguida, en fin, aquello es una micebrina que te devuelve al placer de leer, a las ganas de seguir por esa senda. Es decir, Umbral te devuelve a lo que hace siempre, que es la felicidad del lenguaje, que es lo que a mí me apasionó siempre, desde muy joven pues hasta ahora mismo, y yo además sigo sin aburrirme de Umbral. Yo soy de los que leo Umbral prácticamente a diario, ¿no? Cosas, libros, artículos, tal. Bueno, yo a Umbral le conocí porque le saqué una pasta a un ayuntamiento y me lo llevé a provincias. Entonces le conocí con dinero de otros, ¿no? Que es lo que hay que hacer, ¿no? Que las instituciones...
que las instituciones paguen encuentros de eso, ¿no? Entonces, es verdad, entonces que nos conocimos en un viaje y entonces en el coche, un coche que luego, esta cita él la ha recreado, este encuentro primero él lo ha recreado en un par de artículos y naturalmente lo ha recreado como no fue, que es lo que hacía siempre, es decir, que no fue así. Como nos conocimos, él lo contó de otra manera, no viene al caso, pero bueno, contó que yo había ido con un coche a la Dacha y entonces nos íbamos a Madrid a dar un curso, tal. No fue así. O sea, yo le arrastré con un dinero, como digo, de una institución para que diera una conferencia en provincias. Y entonces, en el viaje de ida o de vuelta, no me acuerdo, yo le saqué aquellos versos de, una vez más, otra conversación poética o sobre poetas, de La residencia en la tierra. Neruda es importante en Umbral también, mucho. Aquello de sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y en los cines marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. Yo le leí esto, vamos, le leí de memoria, pero aquí me lo he apuntado ya porque han pasado años y fallo alguna palabra, pero... Y entonces le dije, Paco, ¿esto qué supuso para ti? Y entonces me dijo, hombre, leer esto cuando uno es joven o es adolescente supone ver la posibilidad de que uno podía ser el escritor que pretendía ser. Es decir, esta brillantez formal, esta osadía verbal, este caudal libérrimo que supone el Neruda de Residencia en la Tierra, sobre todo y no otro, es Umbral también. Es decir, Umbral tiene un pie en esto y cuando uno le asomaba un verso, el que se lo sabía todo, porque yo he conocido muy poco mejor lector que Umbral en la poesía. Era sobre todo lector de poesía, Umbral. Por eso era tan gran prosista, porque era muy buen lector de poesía. Bueno, y entonces, claro, él enseguida, se sentía hermanado cuando uno iba sacando versos que le eran más o menos familiares, afines o estimulantes. Umbral no fue un buen poeta. Aquí Miguel García Posada hizo pues una especie de obra completa, la recopilación de los poemas de Umbral. Hay algunos buenos poemas, sobre todo hay muy buenos versos o muy brillantes versos, pero hay más poesía en la prosa de Umbral que quizá en este libro, desde luego no desdeñable. Yo lo he traído porque pretendo cerrar esta intervención con un poema de Umbral y no con versos de Umbral dentro de los libros, ¿no? Porque no se atiende mucho a este libro que hizo García Posada, que es interesantísimo para ver además cómo Umbral, cuando se ponía a ejercer de poeta, el que sabía perfectamente lo que era ser poeta, reconocía, y aquí no desvelo nada, él mismo, a mí me lo dijo y lo ha dicho en algunas entrevistas, si yo hubiera sido poeta de manera perpetua, sosteniendo la labor o la vocación, hubiera sido un poeta de hallazgos literarios, pero no habría sido un gran poeta. Es un poeta de hallazgos literarios cuando se pone a escribir poesía y tiene altísima poesía cuando escribe verso. O sea, perdón, cuando escribe prosa. Hay libros, en fin, declaradamente líricos, pero que tienen el poema en prosa dentro, ¿no? En fin, los títulos casi son obvios. Mortal y Rosa, por supuesto, La bestia rosa, La belleza convulsa, Un ser de lejanías, que para mí es un libro insólito, inclasificable, del umbral más íntimo y más, en fin, y quizá el que más lejos llega a la hora de arrojar las palabras, ¿no? Bueno, y luego pues hay muchos, en fin, caudales dentro de otros libros, como Las ninfas, ¿no? O los libros, en fin, que tienen una parte de intimidad y no son puramente crónica de la infancia o de la juventud, ¿no? Bueno, de manera que yo creo que el no gran poeta que se frustró en Umbral da el gran prosista único que Umbral aupa, ¿no? Me dijo también una cosa, bueno, él siempre tenía latigazos de ingenio absoluto y también maldades, claro, manejaba muy bien la malicia, ¿no? Y hablando de esto, ¿por qué no escribir él más poesía directamente y tal? Y me dijo, vamos a ver, que insisto,
porque yo intentaba llevarle al terreno de que a lo mejor no eres tan mal poeta puesto a escribir poesía, ¿no? Y entonces me decía, pero si yo escribo cuando estoy enamorado. Esto es una maldad infinita de Umbral, porque eso lo continuaba con cualquiera que escribe siempre que está enamorado es un poeta sospechoso. O sea, no es un buen poeta, ¿no? Él mismo daba esta respuesta que a mí me sirve, ¿no? Es decir, que es bueno, pues esa cosa de hacer muñeca ¿no? O, pues escribo pues un poco por el placer también de escribir, ¿no? O del placer de acompañar algún estado de euforia o de mediana felicidad, ¿no? ¿Cómo es la metáfora de Umbral? La metáfora, no el lirismo, porque el lirismo de Umbral lo impregna todo, es una antena de ver el mundo, es una mirada, pero la mirada se concreta, cuaja en la imagen, cuaja en la metáfora. ¿Qué metáfora es la metáfora de Umbral? Bueno, pues la metáfora de Umbral viene de una frase que a mí me gustaba repetir ante él, porque creo además en ella, de un poeta francés, Francis Ponge, que decía, el poeta no da una idea, da una cosa. Esto, que también Umbral lo ha repetido muchas veces, cambiando el autor, porque también las citas las inventaba, y a veces se lo atribuía a Ponge, y otras veces se lo atribuía a Eluard, y otras veces se lo atribuía a otro, que esto es lo que también tenía mucha gracia en él, ¿no? Que realmente hacía un museo de autores cambiando las citas de una manera alegre, ¿no? A mí me presentó el primer libro de poemas y me lo prologó, que llevaba por título El demonio de la analogía, que es además, el demonio de la analogía es uno de los agentes más importantes para metaforizar, ¿no? Hay un demonio de los parecidos y despertar ese demonio es ponerse a trabajar la metáfora, ¿no? Aquello del demonio de la analogía a Umbral le gustaba mucho y nunca nos pusimos de acuerdo en quién era el autor de esta acuñación, el demonio de la analogía. Yo sé que es de Apollinaire, pero él se empeñaba en que era de Mallarmé un día. Luego otras veces decía, sí, es el libro que escribiste tú de la analogía, que es que le robaste un verso a Bretón, ¿no? Y entonces, pues todo esto era pues muy entretenido, ¿no? Porque acabamos por no saber realmente de quién era aquello, cuando efectivamente era de Apollinaire, ¿no? Que él también decía, pero ¿cómo va a ser de Apollinaire? Apollinaire escribía caligramas, en fin, levantábamos toda una cosa, una fantasía verbal sobre una cosa completamente clara. Una vez más con los poetas de por medio, ¿no? Digo esto porque es verdad que el poeta no da una idea sino una cosa. Y llevado a Umbral, lo que Umbral no trabaja sobre la verdad, trabaja sobre la literatura. Es decir, su poderío es la palabra, su trabajo es la palabra. Y desde la palabra se provoca el conocimiento, la revelación. Es decir, el lenguaje sabe más de nosotros mismos que nosotros mismos a la hora de pensar. La idea no es previa, no es una víspera de la palabra, sino al contrario. Es la palabra la que piensa, ¿no? Y si no es la que piensa, es la que pone en pie un pensamiento o varios pensamientos. La metáfora, que tiene el valor de bifurcar la sugerencia, de decir varias cosas en la misma, es quizá el modo supremo de manejar el lenguaje. Por eso Umbral siempre defendía lo metafórico, que yo sé que muchos poetas, porque yo conozco el percal de los poetas, muchos orillaban esta concepción de la metáfora como algo sagrado o como la imagen de algo esencial en la poesía, precisamente porque sostenían el supuesto prestigio de no hacer imágenes, de hacer una poesía más o menos narrativa, en donde la imagen estaba mal vista o era un poco, bueno, pues un oficio de barrocos o de amanerados. Según Umbral, esto lo contaban porque ellos eran incapaces de hacer metáforas. Yo no llegaré a tanta radicalidad, pero es verdad que a mí me interesa que me sorprendan en el texto. Y la sorpresa viene dada por la electricidad de la imagen. Eso en Umbral está siempre. Si uno revisa, se me ocurre ahora así de pronto rápido, los arranques de los libros de Umbral, siempre son un alegrón metafórico o un alegrón sintáctico.
Esto también le emparenta con Baudelaire, que decía que había que empezar los textos, poemas o no, siempre con palabras descaradamente hermosas. Y en Umbral esto también se da, porque el afán de producir belleza y también el afán de manejar el lenguaje bajo una secreta música es propio de la poesía, ¿no? Pero en su caso llevada a la prosa. Bueno, bajo esa butad suya de yo escribía prosa, entonces si lo llevo a un periódico y me dicen que no lo cobro, pues ya le digo al jefe de redacción, póngamelo usted a lo ancho y me lo paga, ¿no? Pues esto. Hay otra gran frase de Umbral que para mí es definitiva, que dice, yo aquí en algún momento dije que la metáfora es una juventud del lenguaje, o es un ejercicio, una vertiente de la juventud del lenguaje. Hay una frase de Umbral, que no sé de qué libro he cogido, que dice: el joven es vertical, el poeta es vertical. Esto no merece ningún comentario, me parece una frase tan acertadísima que mejor la dejo así, ¿no? Bueno, ya he hablado de algunos autores, de poetas que tienen muchísimo que ver en la musculatura de la prosa metafórica de Umbral, o de la metáfora en la prosa de Umbral. El 27 ya he señalado los dos esenciales. Bueno, de Vicente Aleixandre, que es el otro del que he hablado poco, he hablado algo de Lorca. Escribió el propio Umbral, y con esto, pues, bueno, creo que digo algo de lo que suponía Aleixandre en Umbral. Aleixandre también por su fulgor metafórico, ¿no? Por poeta, en fin, vinculado al surrealismo, aunque Umbral, y esto lo abordaré algo después, si me da tiempo, tampoco sé cuánto tiempo, tú me das un toque cuando creas que ya me paso, que Umbral sostiene una cosa que yo comparto también, y es que la metáfora, por muy airada o por muy osada que sea, no es surrealista. Es decir, proviene de algunas intuiciones irracionales, pero nunca es surrealista. Ahora, después hablaré un poco más de eso porque creo que merece ahondarse en ese asunto. Pero bueno, hablando de Vicente Aleixandre, con el que Umbral además sostuvo amistad, yo rescaté de La belleza convulsa. La belleza convulsa, que es otro gran libro de lo poético de Umbral, donde además, como Umbral es un gran despilfarrador de su talento. Es decir, de pronto está escribiendo un libro lírico, de introspección, como puede ser Un ser de lejanías o La belleza convulsa, que va realmente, la belleza será convulsa o no será, otra cita de André Breton, de otro poeta, pero de pronto, pues no sé, no solo habla de la gata o de la dacha o cita a María España, en fin, cuestiones más o menos de lo familiar o de lo doméstico, sino que de pronto, en fin, bucea durante páginas sobre lo espiritual y de pronto se pone a hablar de Vicente Aleixandre. Es decir, que Umbral no repara tampoco, no solo él es el género, sino que tampoco repara en que hay asuntos de mayor o de menor cuantía en un libro, sino que le da igual. El libro es el libro, yo cuento aquí lo mío, en adelante y ya está. Y en ese libro, La belleza convulsa, donde uno no pensara que de pronto va a hablar de autores, pues sí, de pronto dice: en estos días se ha muerto Vicente Aleixandre. Es un poeta que echó luz perenne sobre mi juventud primera. Luego fuimos amigos. Me parece el único gran surrealista español. Me piden artículos sobre él en El País. Bueno, por supuesto, tampoco desprecia en un libro hacerse publicidad de lo que está haciendo en otra cosa, que eso también era muy suyo, ¿no? No hace falta esto, pero sí hace falta, porque es Umbral, ¿no? La muerte de Vicente, que tenía cerca de 90 años, yo creo que era de la edad de Lorca, es algo más que una necrológica. Es la clausura de la luz poética, más decisiva que la solar, que nos hizo jóvenes para siempre. Ahora sí que me quedo en sombra. No sé si es por su muerte o por mi vida. Vicente Aleixandre. Bueno, pues vemos una vez más otro autor, bueno, pues la luz natural del lenguaje antes que la propia luz solar, ¿no? Bueno, ¿qué libros son más metafóricos? Ahora podemos ver alguno respecto a esta unión, a este vínculo de Umbral con los poetas, incluso a la hora de titular. Ya hemos visto La belleza convulsa y tal. Mortal y Rosa. Bueno, Mortal y Rosa, el libro más conocido de Umbral, o más celebrado,
pues viene de unos versos de Salinas, ¿no? Creo que es esta corporeidad mortal y rosa donde el amor inventa su infinito, ¿no? Versos magníficos, porque claro, hay que saber leer la poesía también, ¿no? O sea, es espigar ahí lo mejor, mortal y rosa. El Giocondo, por ejemplo, aquel libro que le trajo tantos problemas a Umbral, de las gentes del Gijón y la noche en Madrid y tal, pues está tomado de un soneto de Lorca, su amigo José de Ciria, ¿no? El Giocondo. Un carnívoro cuchillo, extraordinario título, es un verso de Miguel Hernández. Otros 2 o 3 versos magníficos de Miguel Hernández, que es un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Estos son los versos de Hernández, del que Umbral rescata esto. Bueno, Capital del Dolor es directamente una traducción de Paul Éluard. Bueno, el Spleen de Madrid, el famoso Spleen de Madrid, es Spleen de París, Baudelaire, llevado aquí, a Madrid. Los metales nocturnos, por cierto, que tiene unas resonancias muy nerudianas, antes hemos citado a Neruda, ¿no? Y bueno, y luego hay otros como La sombra de las muchachas rojas, Proust, ¿no? Cambiando esto y tal, bueno. Y en fin, más, Los ángeles custodios, bueno, Las ninfas es un título plenamente lírico o poético, ¿no? Podría ser el título de un libro de versos, ¿no? Hay unas páginas que yo he rescatado que dicen mucho mejor que yo lo que es la metáfora en Umbral, porque el problema de Umbral, que es el gran problema de Umbral, es el gran disfrute de Umbral. Es que cuando uno quiere decir algo de Umbral, lo mejor es irse a Umbral y buscar qué ha dicho él de eso, ¿no? Porque prácticamente todo lo que nos concierne de Umbral, bajo la verdad o la verdad inventada de la literatura, que es otra verdad, ya lo tiene él escrito, ¿no? Y entonces yo, preparando todo esto, por fin, ir aisladamente, ¿no?, sobre la imagen o sobre la metáfora, claro, encontré en Un ser de lejanías que hay 2 páginas, para mí las 2 páginas, que son las 2 páginas que dicen todo sobre, no sobre lo que es solamente su metáfora o su carácter de ser metafórico, ¿no?, sino de lo que supone la escritura. Y entonces yo las voy a leer porque, en fin, me parecen prodigiosas. Dice: la metáfora. Me he pasado la vida monetizando y acuñando metáforas. Más que ideas o verdades, he vendido metáforas. La pasión última de mi pasión literaria es metaforizar. Un baldado de las letras dijo que escribir con metáforas es hacer trampas. Solo estaba defendiéndose y justificando su incapacidad metafórica. La escritura metafórica es la única escritura literaria. Incluso la adjetivación es tributaria de la metáfora. Esto a mí me gusta mucho como escritor, como poeta, y hago un pequeño inciso, un breve inciso, porque me mueve a hacerlo, la lectura. Incluso la adjetivación es tributaria de la metáfora. Es cierto, es decir, la metáfora que propende y se hace segura, única, en la mayor síntesis, con un baile adjetival, se transforma en otra cosa, es decir, se desdobla, pilla un vuelo mayor, ¿no? De ahí que incluso pues, solamente con un adjetivo y un sustantivo se puede hacer la metáfora, sin hacer el giro con D o haciendo una formación sintáctico-semántica algo más larga o más compleja, ¿no? Es que al paso de los libros de creación de Umbral o de puramente de creación, él cuando sacaba un libro, yo a veces hablaba con él por teléfono, nos veíamos, me decía: este es de los que te va a gustar porque es de creación verbal, ¿no? Es para poetas. Decía: este es para poetas como tú, que te gusta el poema en prosa y tal. Y entonces es verdad que él, al pronunciarse sobre lo literario, es un gran exégeta de la literatura, es un gran lector de otros, pero que lo explica sin a veces el tedio de lo pretenciosamente académico, ¿no? Pero sin la liviandad de los que escriben del gremio, ¿no? Y realmente, claro, aupa un menester de crítico que no tiene tampoco que ver con los críticos, ¿no? Creo que aquí también, bueno, hay tantas cosas de Umbral, la carrera es tan larga y tan rica
Umbral escribió mucha crítica sobre poesía, ¿no? Sobre todo en aquella primera revista, ¿no? España, de Pepe García Nieto, al principio cuando estuvo aquí en Madrid, y Umbral tiene tiene realmente un tomo como crítico de poesía, no solo crítico literario, porque además es que se nota que de eso es de lo que a él le gusta escribir, ¿no? Sigo un poco más con esto, bueno, mira, remataba él: un buen adjetivo es el principio o el final de una metáfora incompleta y quizá por ello más sugerente. Esto es lo que yo intentaba decir, pero mejor dicho. ¿Dónde está el placer de la metáfora? En la fruición de un encuentro inesperado, de dos cosas que copulan sin conocerse. Desde niño fui metaforista. Esto se parece al otro. La coincidencia de dos cosas, o de una persona y una cosa en un rayo de sol o de luna, es un milagro del ver o del imaginar. Hay quien disfruta presentando a personas que no se conocían. El metaforizar es el mismo proceso hedonista. Que el invierno sepa lo que tiene de capote de campaña, que la muchacha sepa lo que tiene de cabra griega, que el gato sepa lo que tiene de capitular gótica, y a la inversa. Este continuo mercadeo con las imágenes nos da un lenguaje simbólico, irracional, eficacísimo, que ha sido siempre mi lenguaje secreto, o no tan secreto. Solo lo que está dicho en metáfora me interesa. Incluso el filósofo que metaforiza expresa más cosas que los demás. La metáfora es la elocuencia del mundo. Esta capacidad de síntesis de Umbral, de pronto también de soltar un aforismo en medio de un texto, es muy suya para seguir, ¿no? Nunca he hablado otro lenguaje, incluso en el periodismo. Después de algún tiempo haré un breve apunte también sobre la metáfora, no el lirismo en el periodismo, sino la metáfora en el periodismo de Umbral. Me basta con metaforizar un amor o una desgracia para exorcizarlos. La mujer no es sino un jarro tembloroso de agua. Si disociamos esta imagen, la mujer se marchitará pronto. He pasado mi vida así, urdiendo metáforas. Es como si hubiera sido joyero u óptico, como Spinoza. Y cada mañana continúo la fabricación y perfeccionamiento de la metáfora, en la que se pueden dar cada día saltos más audaces. Cuanto más distantes los dos polos de la metáfora, más intensa la imagen. Todo esto quiere decir que la realidad no me interesa, ni los realistas. Toda cosa se está abriendo hacia otro significado. Me siento un poco el chino de los collares cuando salgo con mi carga ligera de metáforas. Metaforizar el mundo es la manera más luminosa de explicarlo. Por supuesto, a una mujer solo se la puede explicar metafóricamente. El poeta llega más lejos que el pensador en su resumen del tiempo o de la tarde. Evito pensar en metáforas, pero al final remato con una metáfora que enceguece involuntaria como consecuencia inevitable de todo lo pensado. La metáfora es una iluminación no deliberada, pero que se viene gestando entre la pupila y la imagen. Las metáforas se hacen con los 5 sentidos más ese sexto sentido del poeta, que es el sentido de la sinestesia. Creo que no se puede explicar mejor, ¿no? Aquí hay otra cosa también muy importante y que se da en Umbral siempre, que es lo de las metáforas se hacen con los 5 sentidos. Él sostenía que se escribe con todo el cuerpo. Parece también otra frase umbraliana para entrevista, debutar y tal, pero es totalmente cierta. Es decir, escribir es un ejercicio físico, tiene que ver con el atletismo, es otro modo de atletismo. Cuando Umbral insiste en lo de se escribe con todo el cuerpo es que efectivamente la memoria, que es una forma de imaginación, requiere de la atención de todos los sentidos, de aquello que ocurrió en el pasado a través de todos los sentidos y que se pone a trabajar sobre la página. No es rigurosamente el pensamiento, no es exclusivamente el pensamiento, la ideación o la imaginación, sino la memoria física que uno tiene de lo que ocurrió. Y eso en Umbral se da también de un modo desconcertante, por habitual y por bien trazado, por bien cuajado, ¿no?
Bueno, aquí tenía algunos apuntes. Libros de umbral son más metafóricos, pues sí, es que casi todos son metafóricos, ¿no? Bueno, Mortal y Rosa es celebradísimo, Mortal y Rosa no se acaba nunca y es riquísimo de imágenes y de vuelo lírico, empezando porque el título no iba a ser este, que es un gran título, sino aquel de Estoy oyendo crecer a mi hijo, ¿no? Que es realmente una frase de poeta. Y luego, bueno, también se da en él, en contradicción con eso de yo soy un mal poeta porque solo escribo si me enamoro, cuando estoy enamorado es cuando más escribo poemas, que no es así, porque yo creo que las mejores imágenes de umbral vienen directamente del sufrimiento, de la tortura del sufrimiento. Y eso, en fin, lo acreditan todos los libros, ¿no? Hay ráfagas inolvidables en Mortal y Rosa, como tu muerte, hijo, no ha ensombrecido el mundo, ha sido un apagarse de luz en la luz, y nosotros aquí ensordecidos de tragedia, heridos de blancura, mortalmente vivos, diciendo. Bueno, está cuajado de metáforas bellísimas, todo el libro es una metáfora bellísima, abismal, ¿no? Y constante. Hay otras citas también sobre la metáfora distintas en libros sucesivos. En la Trilogía de Madrid dice, ¿hasta qué punto cree en el poder de la metáfora? Dice, basta arrojar una metáfora a la prosa fluvial como el que echa una flor al río para que los pétalos se extiendan y distiendan, como para que el libro sea una sucesión de metáforas desarrolladas como una alfombra de nudos. Esto a mí me lleva a pensar en otra cosa que Umbral decía a menudo, pero a mí me lo aconsejaba mucho al principio, que cuando me dijo tienes que quedarte, pero además en Madrid tienes que vivir en el centro de Madrid, porque él me contaba lo mismo que aquí se encubre, ¿no? La metáfora como solución para la prosa, ¿no? Como vitamina, como aliciente, ¿no? Como un veneno que le da la salud a la prosa, ¿no? Para él vivir en Madrid, decía, tú te vas a la Gran Vía y ya tienes todo arreglado. Sales en la Gran Vía y miras la Gran Vía y ya tienes un texto, ¿no? Pues esto es la metáfora también, ¿no? Es decir, el creer en lo urbano como una inspiración implacable, eso es también la metáfora, ¿no? Tiras la metáfora y ella ya sola, pues va desarrollando una alfombra de nudos, ¿no? En Diario de un escritor burgués, otro gran libro de umbral, no cargadamente lírico, pero sí lírico a su manera, porque es más escueto en la prosa quizá que algunos otros, pero un libro importantísimo en la obra de umbral, y que no sé yo si se reseña o se destaca tan a menudo como debiera, pero bueno, como otros, dice irónicamente, porque el texto tiene muchas rachas de ironía, que en este libro no tiene que ser gracioso, ni agudo, ni ingenioso, ni agresivo, ni brillante, ni comprometido. Bueno, pues todo esto es lo que es en el libro. O sea, es gracioso, es agudo, es ingenioso, es agresivo, es brillante y es comprometido, ¿no? Que es otro modo de manejarse el lenguaje, que es la ironía, ¿no? Y un poco casi desconcertar o intentar cabrear un poco al lector, cosa que sí hacía más habitualmente en los textos líricos, ¿no? Los del columnismo. Pablo Neruda decía que la medalla deslumbrante de un discurso es la metáfora. Esto se ve claramente también en Umbral. Para Umbral, la cumbre o el cenit de lo escrito está en la metáfora, la elocuencia del mundo que decía aquí, ¿no? Y veo también que hay otra vertiente u otro uso de la metáfora, que no es solamente el uso de poeta de decir más allá con el recurso de la metáfora, sino usar la metáfora desde la ironía como un arma ofensiva, otra de las cuerdas importantes de Umbral, ¿no? Y yo he seleccionado en este sentido, he espigado una cita que me gusta mucho y que es la metáfora, no de poema, sino la metáfora de una cosa arrastrada a lo largo de un texto para ofender o para molestar. Dice, el chaleco de Larra molesta mucho a los enemigos de Umbral, si es que le queda alguno, porque los mató a todos con una metáfora en la nuca. Esto es excelentísimo, de una maldad también infinita, y luego traído extraordinariamente, ¿no? El chaleco de Larra molesta a los enemigos de Umbral, ¿no? Luego hay también otra vertiente
un poco llevada más lejos de los enemigos literarios o no tantos, que es efectivamente la metáfora ejercida de manera constante es un arma contra la realidad, ¿no? Es una ofensa a la realidad. Y luego, pues, no sé, a menudo, pues, también él habla, lo hemos visto en ese texto que yo he leído, de la metáfora como algo milagroso, que además, a lo que además se le puede poner precio. Hemos visto ahí que habla como si él vendiera collares, me he dedicado a traficar con metáforas, he vendido la metáfora, ¿no? En algún otro libro, creo que en Los Amores diurnos, dice una perla, una moneda, una metáfora, no sé, algo doy yo, algo produzco que les tiene encandilados. Bueno, hay una cosa que no quisiera que se me pasara, que es cómo él dice, y esto es muy interesante, que el hecho de fabricar metáforas es por sí mismo antisurrealista. La metáfora es un silogismo hecho con imágenes, un silogismo estético, paralelo al silogismo conceptual. La metáfora es un hecho lógico, por muy sorpresiva que la encontremos. Y dice, la metáfora nunca puede ser surrealismo, pues que supone concatenación lógica, aunque más o menos sutil y lejana, de imágenes plásticas o de sensaciones. Claro, y el surrealismo, esto añado yo, es un ilogicismo, ¿no? Además tiene dos padres de la ilógica, que son Freud por un lado y André Breton por el otro, que traslada el mundo de los sueños o de lo onírico a lo escrito. La revisión del surrealismo como imágenes da realmente la imagen lógica, que es de la que Umbral habla, que es la más eficaz a la hora de escribir, ¿no? Y bueno, pues realmente esto es cierto y creo que es una apreciación finísima y ahondada sobre ese fenómeno, ¿no? Y bueno, yo querría también apuntar alguna cosa, Benedict, si no me estoy extendiendo mucho, tú me dirás, en la que creo que el lirismo en general y la metáfora en particular en el columnismo ingente de Umbral también existe. Existe a lo mejor de una manera más diluida, porque a veces, claro, el papel de prensa, el artículo exige cierto apego a la noticia. Umbral mantenía aquella fórmula que no ha sido mejorada hasta hoy, de que el secreto del artículo, si lo tuviera, era quemar una noticia, quemar un soneto y quemar un ensayo. Entonces hay quemar un soneto, ¿no? Es decir, hay que meter la poesía también ahí, ¿no? Ahí también se ve su seguridad en que la horma de lo poético sirve para la prosa, incluso sirve para algo de un impacto tan raudo y de lectura tan transeúnte como puede ser un artículo en prensa, ¿no? Pero bueno, ya sabemos todos que hay artículos de Umbral que son rigurosamente piezas literarias y luego que en él se emboscan siempre los endecasílabos. Yo le vi escribir alguna vez en la Dacha y tenía una facilidad natural, de genio con las palabras, con el tecleo, con su relación física también con la máquina de escribir. Y claro, enseguida las frases se le remansan en endecasílabos o en alejandrinos, que es una manera también de pensar el mundo, aunque no se escriba, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con la antena lírica, sino con el modo de ahormar el lenguaje de una manera fácil, ¿no? Fácil para él. Entonces, en el columnismo, donde tiene maestro inmediato, aunque hubo rachas en las que Umbral hablaba más de él y otras menos, es César González Ruano. Ahora Ruano no está de moda, porque Ruano ahora todo el rato dicen que era facha y todo eso, y entonces ahora lo de la política ha borrado del panorama a un columnista que trajo el yo, y en fin, consagró el yo como manera de acercarse al artículo y de resolver el artículo. La crónica íntima, ¿no? La crónica íntima, aquí tenemos a Carmen Rigal, que es ilustrísima en esa cuerda, que es también la intimidad llevada al periódico, ¿no? La intimidad que uno quiere, naturalmente, ¿no? Pero no el artículo hacia afuera, o sea, no contar lo que está ocurriendo, sino contarse uno a la vista de lo que está ocurriendo.
Esto, con todas las diferencias que podamos tener con César González Ruano en algunas cosas, si uno se arrima solamente a su prosa periodística, creo que sigue siendo un maestro de ese género, y desde luego fue un maestro de Umbral, y yo diría que también una influencia de Umbral. ¿Y qué les unen? Pues yo creo que les unen el lirismo y el cinismo. Lo que pasa es que Umbral supera a Ruano, porque mientras en César González Ruano yo creo que lo primero, o sea, el cínico que es Ruano se acaba burlando de su propio cinismo, en Umbral eso no se da, ¿no? En los últimos artículos de Ruano él casi en fin, Ruano vacila con su lirismo. Esto en Umbral no ocurre nunca. O sea, Umbral el lirismo se lo toma en serio. Y el cinismo también, pero creo que son estancos en Umbral. Y eso le hace superior a Ruano a la hora de, en fin, de ir tirando de una cuerda o de otra, ¿no? Tengo aquí una frase de Umbral que me servía para resumir esto, que dice que hay que dejar que se le vea a uno el plumero y la melena, pero sin desmelenarse. Es un giro también muy umbraliano de remate, ¿no? Que lo dice todo y luego dice nada y luego vuelve a decir lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, yo veo que el columnismo que hizo Umbral, cruzado de metáfora y de amonal, es un cruce de amonal y metáfora, es decir, es un lirismo terrorista el que ejerce en el periódico, es el columnismo que gusta en España. Es un columnismo fiero, soberbio y sumario, y es el que practicó Umbral. Y bueno, es muy conocido por los artículos, y sé que le molestaba a veces que en las entrevistas le preguntaran solo, o sea, dándole más relevancia a los textos de prensa que a los otros. Recuerdo alguna entrevista con algún joven en que algún joven le decía: sí, pero a usted, Umbral, le celebran mucho las columnas y dicen que a lo mejor no es tan gran escritor en los libros. Y la contestación de Umbral fue: pero eso no lo dice nadie. Claro. Entonces se llevaba la cosa al columnismo, porque claro, el columnismo era deslumbrador. Y además Umbral era infatigable, es decir, que ya se ha hecho tópico lo de que tantos empezamos a ver el periódico por la parte de atrás porque venía el artículo de Umbral, ¿no? Pero yo es que no veo gran diferencia entre los artículos de Umbral, los libros o tal. Veo que en los libros a veces hay, en fin, unas ganas de ponerse a escribir solamente en una vertiente y acuñar un libro que tenga cierta coherencia dentro de sus diversos placeres estilísticos, ¿no? Pero en los artículos de Umbral siempre hay 2 o 3 o 4, aparte que hay artículos prodigiosos que son ejemplo de lo que es este articulismo, o el gran articulismo, pero siempre, en fin, siempre te apañaba el día leer a Umbral, ¿no? Veo, por atarlo un poco con el eje de esta charla, que el poema en prosa, que es lo que existe en Umbral, es un género moderno. El poema con Baudelaire aprendimos que la poesía no solamente está en escribir en verso, es decir, la poesía puede estar en escribir en prosa, y la poesía tiene el poema en prosa como un molde de modernidad que rompe todos los moldes, ¿no? Entonces, el articulismo es un género literario moderno y el poema en prosa es también un género literario moderno. Los dos los practica Umbral. Esto avala, por supuesto, su modernidad más allá de que efectivamente practique una discoteca de la metáfora, ¿no? En él, por citar algunos autores, hay más Quevedo que Cervantes, hay más Miró que Baroja, hay más Rubén Darío, otro poeta importante, porque Rubén Darío trae el oído, ¿no? O sea, la manera de escuchar el lenguaje. Umbral siempre repetía que el escritor era un secreto de una mitad de pupila, una mitad de muñeca. Saber ver es aprender la metáfora o vislumbrarla, y luego la muñeca, saber mover la muñeca, es decir, la prosa en sí, lo que de tectónico o físico tiene la prosa, ¿no? Y desde luego mucho más Valle Inclán que Azorín, ¿no? Y bueno, creo que Umbral viene de la poesía, creo que Umbral va a la poesía. La metáfora, ya lo he repetido aquí, es un susto de síntesis, y a veces da la metáfora pura
como algo de lo que hemos leído aquí, y otras veces da el aforismo, que digamos que es, bueno, podría ser una hermandad o algo gemelo, un parentesco de la metáfora. A mí hay una que me gusta mucho y que he repetido en los artículos, que es: la braga es una mariposa de lencería sexual que siempre va a pararse en el mismo sitio. O otoño es un entierro al que se llega tarde. Y me gustaría cerrar, más que con algún texto de poesía en prosa, con un poema que yo leí siendo muy joven de Umbral y que me parece un gran poema. Y aquí es donde, bueno, tenemos al Umbral puesto a escribir de poeta, ¿no? De arriba abajo. Y me gustó siempre porque me gustó mucho el título, que es en decasílabo perfecto: el abandono azul de la cocina. Y dice este poemario, que está recogido en la obra poética de Umbral, la edición que hizo Miguel García Posada: tu cuerpo es un hermoso fragmento de no sé qué grandeza rota. El cesto de frutas de tu vida se renueva por sí solo todos los días. En tu boca destrozada habla la tristeza del martes, y en tus dedos minuciosos arden páginas de luz. Le abultas al mundo como una planta excesiva y dejas magnitudes de olor por donde nadie pasa. Has oxidado el aire con tu cansancio, has enterrado todos los clarinetes, tienes senos destruidos como la antigüedad y muslos de cosecha que le pesan al día. Busco en tu alma un tabaco de infancia, busco en tu sexo un mar desalentado, y comprendo que los muertos, realquilando tu casa, hacen un poco más alegre el destrozo del amor y el abandono azul de la cocina. Bueno, he querido traer porque, bueno, revela que efectivamente si se ponía a ceñirse también lograba un gran poema como es este. Es un poema completo, emocionante, y creo que tiene algunos versos insuperables, ¿no? Yo tengo poco más que añadir. No sé si es costumbre aquí que alguien diga algo que me parecería muy bien, y sí me gustaría cerrar con, en fin, una línea o dos del prólogo que le he puesto a la travesía de Madrid, que es que yo creo que la lectura de Umbral siempre es un goce porque nos acerca a la dicha del idioma en libertad. Umbral tiene la vitamina en la imagen como un susto, efectivamente, y su paraíso está en el lenguaje como un designio. Creo que se da aquello de Juan Ramón Jiménez, un maestro de Umbral: hay que encerrar el universo en un diamante. Esto es lo que se produce muy a menudo en la obra de Umbral. Bueno, y ahora gracias por la luminosidad de tu visión. Es fabuloso oírte durante horas. No, es verdad. Es un maestro del lenguaje. Me imagino que hay muchas preguntas, ¿no? Sí. Dime, Rigal. Yo cuando llegué a Madrid, ya no, la gente hablaba de Ruano, digo la gente. Sí. Sí, donde escribía Ruano por las mañanas, sí. No. Sí. Pero, ¿qué pensaba Paco de Ruano? Porque en aquel momento, claro, sí, los periodistas estaban muy determinados por Ruano. Sí. Yo recuerdo que yo a Umbral le conocí en los años 80. Digo, le conocí, le traté, le había leído antes. Me parece que en algún momento he dicho que a veces hablaba mucho de Ruano y hubo épocas que no, y esto es cierto, pero yo creo que no fue, quiero sospechar o intuyo, que no fue porque Umbral intentara borrar algún nombre de sus influencias, porque él no apagaba las influencias, al contrario, ¿no? Oreaba mucho los autores que tenía, es decir, que habían sido influencias o magisterios en él,
y no hacía como otras gentes que intentan, ¿no? Pues, no dar pistas respecto a autores que sí han influido en la propia obra. Yo a Umbral le escuché muchísimo hablar de Ruano. O sea, de Ruano, ese Ruano que le mandaban a cubrir unas crónicas por Europa y había guerra en el sitio y se dedicaba a hablar de un campanario, ¿no? Esto era Ruano, ¿no? O sea, sí, pero Ruano sí era poeta. Ruano escribió poesía, no era tampoco un poeta. Bueno, pero la cadencia. Escribía mono. Bueno, sí, esto es muy de Carmen Rigal. Ruano escribía mono, ¿no? Sí. No, a ver, me sumo también a la frase, sé lo de que escribía mono. Sí, hay una intrascendencia, hay una frivolidad en Ruano, pero hay una cadencia a la hora de tirar la frase, de subordinar, de hacerla larga y desde luego de hablar siempre de sí mismo, que es en fin, una de las vocaciones de Umbral, ¿no? Pero es verdad que hablaba poco de Ruano, aunque yo le hice bastantes entrevistas, digo entrevistas para revistas y periódicos a Umbral, y Ruano solía salir, sí. Es curioso, porque lo que dice Carmen, porque la verdad tiene es más que ver con Ruano que con Larra, yo creo. No, pero es que además le dedicó un ensayo. Sí, la escritura perpetua. Pero es uno de los ensayos, al contrario de Delibes, Valle Inclán o Lorca, no le pone en la portada el nombre de Ruano. O sea, que si no abre el libro, la escritura perpetua, la gente piensa... No, pero es que Umbral, que era muy malicioso con estos asuntos, en este libro que lo conozco, la escritura perpetua sobre Ruano, es sobre Umbral. O sea, se pone a hablar de Ruano, pero enseguida escribe de Umbral. O sea, aprovecha el nombre de Ruano para hacer realmente un libro autobiográfico, una vez más, de lo que él piensa. Algunas citas de las que yo he extraído hoy aquí son de la escritura perpetua, ¿no? En fin, nos acerca a Ruano, es una lectura de Ruano, pero sobre todo es una lectura de Umbral, ¿no? No sé si Umbral dijo alguna vez de Ruano, como escribió tanto de gentes, escritores y gente de las variedades también, que decía, bueno, Ruano lo que hace realmente es que te vende un jamón envuelto en la funda de un violín, ¿no? Pues es una cosa así, ¿no? Bueno, una última cosa. Escribe mono. Escribe mono, bueno, pero después de esta fiebre por Ruano en el periodismo de Madrid... Sí, ahora no nadie habla de Ruano. Nada. Hasta han quitado ese momento histórico, sí. A eso voy, ese momento histórico en el que a Ruano se le descubren cosas feas, sí, no monas. Eso es. Sí. Pues lleva también a quitar el premio. Sí. Yo me había presentado a ese premio y llegué tarde al Teide, llegué tarde a Ruano y al premio que tenían que haber quedado. Y al puto premio. Y al puto premio, sí. Sí, al puto premio. Que yo veo que llega el día y que ya no, y que sale una nota diciendo que ha desaparecido. Claro, hicieron desaparecer a Ruano de la historia. Sí. Que por las cosas los trapos sucios. Sí, los trapos sucios de cuando estuvo en Europa, de que facilitaba salvoconductos que se publicó y tal para aquella época de los nazis y tal. Yo no sé y los judíos. Yo no sé hasta dónde está la verdad o no del asunto. No lo sé, pero lo que sí sé es que yo he leído a Ruano y creo que Ruano debiera estar más presente como lectura de la gente que hace columnismo o crónica, ¿no? Es decir, lo que tú dices de han borrado a Ruano de la historia es cierto, hasta el punto de que el premio César González Ruano, que tienen algunos de nuestros amigos, que son los columnistas... Y una sola mujer desconocida. Pero Ruano, fíjate, Ruano tienen el premio todos los periodistas de Madrid. No, todos no, porque yo no lo tengo. Yo también llegué tarde. Pero yo llegué tarde también al de Ruano. Yo me quedé como tú, llegué tarde. Pero es que además, pero tú eras un Ruano Poncito. Tú naciste tarde, en todo caso. Sí. Pero Sí, es verdad. Sí.
tú lees la lista, están Sí, todos. sí. Y de repente aparece una señora que no sé quién es. Sí. ¿Y a ti te parece bien que quiten el premio Ruano por esas cosas o no? Hombre, a mí me pareció muy mal, claro. pero ahora estoy contenta porque sí he leído cosas de la biografía y las doy por ciertas, sí, las doy por válidas. Sí, yo también las doy por válidas, pero creo que la obra de Ruano no tenía por qué, claro, es decir, por qué ventilársela, cargársela, o sea, Ruano escritor ya no existe. Sí, no, eso es feo. Pero Ruano, es que en ese momento le arrastró el... Claro. Somos así, somos muy... Pero bueno, ya está, lo devolverán, volverá al premio Ruano y te lo darán a ti. Si tú estás en el jurado... Bueno. ¿Más preguntas? Sí. Ahí, ¿puede pasar de mí? Raúl, gracias. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es diferente, pero por coger el hilo de lo que comentabais de González Ruano, yo creo que está en línea con lo que hablaba ayer Darío Villanueva, de la cultura de la cancelación, ¿no?, a la que estamos asistiendo, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Pues alguien a lo mejor que tiene alguna claroscuro en su biografía, pues se pasa al ostracismo. Y con respecto a Ángel Antonio Herrera, pues quería preguntarle, yo soy lector, he sido muy lector de tus columnas, y bueno, pues yo en ti percibo un estilo, pues entiendo que es de umbral, es decir, tributario o influido por umbral, ¿no? Sin duda. Me parece, de hecho, el columnista. De hecho, en el diario El Mundo, cuando falleció Umbral, se dedicaron 100 columnas, 100 columnistas, escribió cada uno una de ellas, hasta que finalmente se determinó de quién iba a ser la última, la contraportada del Mundo, ¿no?, que ocupa ahora Raúl del Pozo. Sí. Y bueno, pues la tuya pues fue muy, muy brillante, ¿no? Pues eso, básicamente yo lo veo como lector. ¿En qué sentido tú lo entiendes también, tu influencia de Umbral, la influencia de Umbral en ti como columnista? Gracias. Sí, además no la he escondido nunca. Es decir, porque con Umbral ha habido también gentes que, al paso de que veneraban mucho a Umbral y le elogiaban y le ensalzaban, luego no solamente no lo han hecho, sino que además, en fin, han llegado incluso a crítica más o menos secreta o soterrada sobre Umbral. Yo no lo he hecho nunca. Es decir, pero no lo he hecho nunca porque, yo he tenido en Umbral a un maestro y porque además en Umbral se atan muchos maestros para mí. Es decir, mi antena de escritor también es lírica antes de Umbral. Creo que mi voltaje estilístico también se asienta en la metáfora. Mi vocación por la ciudad y por lo nocturno y hasta por cierta bohemia, ¿no?, también existen en Umbral. Entonces yo en Umbral encontré que era Umbral. Cuando yo descubrí a Umbral, vi que Umbral era la actualización vivísima de los autores que a mí me interesaban. Es decir, ahí estaban algunos de los que he citado: Federico García Lorca, Quevedo, gran parte de la generación del 27, los poetas previos al surrealismo francés, más como universo de malditismo y como temas modernos de la poesía: la ciudad, las lesbianas, la deshora, el mal, todo eso que está en Umbral. Entonces, claro, yo en Umbral me encontré todo eso ya resuelto. Es decir, Valle Inclán, autores que en mí ya eran un magisterio. Entonces, encontrar a Umbral era, bueno, ver ya una destilación de las lecturas que a mí me habían hecho un vocacional de la escritura y de la lectura de adolescente. Yo a Umbral le conocí cuando yo tenía 17 o 18 años. Ya le había leído bastante y yo ya tenía ese caudal de lecturas previo, sobre todo de poetas, porque yo esencialmente lo que soy es un poeta, ¿no? Entonces, en Umbral aprendí muchas cosas, ¿no?
Y sobre todo aprendí el molde del artículo, la esqueletura del artículo, ¿no? Aparte de lo que yo pude vampirizarle respecto a lo que él pensaba de la literatura, de algunos libros y de manera de concebir la escritura. Pero insisto en que no, es decir, revitalizó en mí algo que ya en mí existía, ¿no? Es decir, vi que mi senda era de esa estirpe, ¿no? Claro. Y entonces yo veo que ahora hay muchísima gente que escribe columnismo y articulismo y crónica y nunca cita el nombre de Umbral, pero vienen directamente del umbraliano, ¿no? Bueno, tampoco hace falta que lo citen, pero tampoco hace falta que digan que Umbral no fue tan grande, que naturalmente lo fue, ¿no? O sea, en fin, hablamos siempre de Larra, de Ruano, no sé, de Mesoneros, tal. Umbral es superior a todos. Solo hay que leerle. Ahora veo cierto repunte entre algunos columnistas que yo frecuento y leo, que tienen entre 35 y 40 años, que no, pues mira, en ABC hay un chico que se llama Peláez, que escribe, le gusta Umbral y escribe muy bien. Bueno, en su tiempo Gistau también heredó, digo, de no conocer directamente, no de nuestras quintas, digamos. Ahora, Peláez. Bueno, Lucas viene más de la poesía, pero bueno, Peláez sí, Garavito, en varios periódicos, en ABC de Sevilla o de Valladolid hay 2 o 3 también claramente umbralianos que además lo dicen y se les nota, ¿no? Pero son gentes que tienen 35 o 40 años, no han conocido a Umbral personalmente y entonces su lectura de Umbral es distinta a la que tuvimos nosotros. No porque nos perjudicara o beneficiara la relación con Paco, sino que, bueno, estábamos con él, ¿no? Es decir, convivíamos y por lo tanto, pues no sé, estas son generaciones que han venido ya solo a los libros de Umbral, ¿no? No han estado en contacto con él y que a menudo, pues para tantos nos resultó un estímulo y para otros no tanto, pero bueno, para muchos sí. Y esta gente pues descubre a Umbral como el que descubre a Lorca, es decir, porque acude a un libro, ¿no? Y yo creo que eso es bueno y yo veo bastante gente. Ah, sí, Pla. Mira, claro, a propósito de Pla, yo recuerdo conversaciones sobre Pla con Umbral, y Umbral decía, yo es que, mira, a Pla le citaba mucho, y también tiene que ver, Pla y Umbral me decía, yo lo que quiero es lo de Pla, es decir, envenenar al lector, o sea, que consuman todo lo de Umbral, es decir, que consuman la prosa, la bufanda, la manera, el cinismo, es decir, envenenar permanentemente al lector con una figura y con una prosa, ¿no? Y él insistía, y esto con la voz, y esto es Pla. Pla llegó a hacer eso, es decir, llegó a envenenar perfectamente a todos sus lectores, ¿no? Estaban envenenados de Pla, pues mucha gente... Claro, otro, sí. Lo trajo a la negrita, claro, sí, pues eso, sí, claro. Entonces, bueno, quiero decir que yo creo de todos modos que el magisterio de Umbral, o sea, la gente que escribe el periódico con voluntad estilística viene de la mano de Umbral. O sea, es muy difícil escapar de esa influencia o de esa, en fin, de ese clima, ¿no? Una última pregunta. Si viviera hoy, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Cómo podemos calificarle? Si viviera hoy estaría en la cárcel. Bueno, ahora estaría en la cárcel, porque las cosas que escribía Umbral, si tú las trasladas ahora y las pones en la calle, pues probablemente, en fin, parece una butad lo que he dicho, pero a lo mejor sí. Es decir, son de un atrevimiento tal, son tan libérrimas, que probablemente sería un preso, escribiría desde la cárcel a menudo, ¿no? Pero es que yo Umbral, entonces y ahora, tampoco creo que haya que tirarle por encima una capa de ascripción
o afinidad política porque si uno lee Umbral es un ácrata del lenguaje, o sea, Umbral se juega la vida por una frase. Es decir, cuando de pronto escribía sobre marquesas, a la semana siguiente esas marquesas las ponía a parir en otro artículo y las molestaba. Cuando de pronto, en fin, empezaba a venerar, a ensalzar a 4 muchachas rojas del Madrid que diseñaban ropa o hacían otras cosas, a las 3 semanas ya no hablaba bien de ellas o las silenciaba, ¿no? Con los políticos pasó igual. En un tiempo hablaba muy bien de Marcelino Camacho, empezó a darle mucha cera a Rajoy y al final Rajoy le parecía excelente y que era el único tío cabal que había en la política española, ¿no? Umbral creo que tenía poco interés real por la política. A él le interesaba la literatura, la palabra, lo que he dicho antes. O sea, a Umbral le interesaba escribir. La política era una materia para poder estar en el periódico de una manera diaria, porque la política es, digamos que es el bien noble o el bien mayor de consumo, de tertulias y todo eso es como la parte noble del... Esto sería muy discutible, ¿no? Pero bueno, se tiene como tal, ¿no? Más allá incluso que la que cultura en los periódicos, ¿no? Pero es el gran repertorio, ¿no? Pero yo a Umbral nunca le he visto un analista político, es un escritor que se pone a mirar la política o el mundo de lo político. Entonces yo creo que la ideología de Umbral no es ninguna. Puede ser, no lo sé. O por rachas sería alguna, pero no. Puede ser que hasta los años de la transición... Que ya te digo que estaría en la cárcel. Esas verdades que tendría que decir, por ejemplo, hoy, en pleno estado de un debate de la nación, por ejemplo, poniendo a la actualidad. Me refería a eso, no... Nadie... Ni Bueno, pasado ni nada, sino ahora, es decir, el presidente que tengo, cómo yo lo transmito, cómo lo digo a mis lectores. Pues lo mismo que hay, es que es vigente. O sea, uno abre una página de Umbral que tenga que ver, que sea una recopilación de artículos o que tenga que ver con las gentes y es mucho más atrevido, más lejos que la gente que está escribiendo ahora mismo de política, citando, dando negritas, que decía Rigal. O sea, Umbral era atrevidísimo en sus juicios y atrevidísimo en el sentido de que sé que no iba a perdonar una frase, ¿no? Es decir, que Umbral se ponía a escribir y si había que fusilar a un ministro se lo fusilaba en una línea, ¿no? Y a lo mejor al mes siguiente pues escribía un artículo elogioso sobre esa misma figura, de manera que esta alineación que hay ahora, ya no tanto en el columnismo, sino en la crónica política, que a mí me parece que está haciendo mucho daño en el periodismo, porque el periodista tiene que ser crítico. El reino de la palabra es el reino de la libertad. Si se ejerce en un periódico o en un libro o en lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, ahora hay gente que glosa un partido político y casi, digo periodistas, parece que está hablando uno, pues leyendo a gente que tiene un carné. A mí eso me interesa muy poco, muy poco. Entre otras cosas porque a mí me gusta leer en los periódicos, ¿no? Lo ojeo porque me interesa por mi oficio y de la misma manera que me tengo que aprender el nombre de la última ministra nombrada. Porque, bueno, como van y vienen y son cambios rápidos y tal, pues, y me dedico a esto, pero tampoco me entero por la situación que hay, ¿no? Digo, de rapidez, de urgencias, de cambios y otras cosas. Yo creo que Umbral seguiría haciendo lo mismo que hizo siempre, que es amonal y metáfora, la rosa y el látigo. Decir algo bueno, pero después no rematar de una manera apacible porque los retratos cobran más fuerza si uno dice algo malo, ¿no? Algo poderoso, el látigo. O sea, claro. No sé. Sí. Bueno, a lo mejor también... Sí, claro. Yo ahora veo muchas cosas y digo, esto para Umbral sería filón, claro. Sí. Pero ¿no crees que hasta los años del desencanto también hubo mucho más política? Es decir, los años de la transición y tal, todas las crónicas de Paco, como todo el mundo, la gente estaba volcada en la política por los cambios. Y después, cuando llegó el desencanto y tal, pues la gente de esa época nos desencantamos también por todo eso. Y nos alejamos poco a poco. Sí. Sí, es difícil, ¿no? ¿Qué escribiría hoy? Es que escribiría lo mismo. O sea, sería, sí, una cosa empedrada siempre de hallazgos, como algunos de estos, pero insisto en que Umbral era otra cosa.
O sea, el artículo de Umbral era discotequero, mezclaba al político con pitita con una drogota y con el jardinero. Y todo eso era Umbral, ¿no? Esa coctelería, ¿no? Y entonces no son artículos que glosan la política, no son retratos tampoco puros de personaje, no son viñetas literarias, tampoco es costumbrismo, aunque hay vetas, claro, el tiempo del país, ¿no? Sí. Claro, donde todo iba más cargado de negrita y era bueno, era crónica social, ¿no? En algunos momentos también, que no... Eso que decía, está muy bien dedicarse a la crónica social porque te regalan a menudo corbatas, ¿no? Sí. Claro. Sí. Claro. Sí. Sí, lo de Madrid, San Isidro, sí, las verbenas, sí. Bueno, os voy...